rumbo a especializarnos en especialistas en diagnóstico en los sistemas OBD2. Hoy damos inicio al estudio a un tema indispensable a la hora de nosotros realizar diagnósticos avanzados. Al referirnos a diagnósticos avanzados, nos referimos a todo ese tipo de diagnósticos que son muy complejos, aquellos diagnósticos que de cierta manera no tienen razón, porque estos diagnósticos se deben a fallas en lo que son las redes de comunicación. Para comenzar el estudio de este tipo de diagnósticos, vamos a comenzar realizando un estudio a lo que es el Data Link Connector o el conector DLC. Para las personas que no se capacitan, el conector DLC es un simple conector donde se conecta el escáner para tener acceso a la computadora del motor y así poder extraer los DTCs. Nosotros ya en nuestro programa de capacitación vemos de que nosotros tenemos que sacarle el máximo provecho posible a todos los componentes del sistema OBD2 para poder realizar diagnósticos. Es así que nosotros a través de este conector vamos a poder realizar los diagnósticos más complejos, ya que este conector como tal es indispensable para realizar diagnósticos, ya que nos va a permitir conocer las redes de comunicación que usa el auto junto con los diagramas, obviamente, pero también nos va a permitir conocer el protocolo de comunicación de ese auto. Entonces ya este tipo de conector no es un solo conector donde vamos a conectar el escáner, sino que es un medio fundamental para poder realizar diagnósticos. Tanto es así que la Organización Mundial, los que se encargan de hacer los estudios a la fabricación de los automóviles, regularizaron este conector. Es decir, que a partir del año 1996, cuando se creó el sistema OBD2, ellos estandarizan este conector. Es decir, que ellos estandarizan el uso de este conector en todos los automóviles que contengan el sistema OBD2. Es así de indispensable, de importante este conector. Ahora bien, ya nosotros sabemos que el escáner automotriz es una computadora más, una computadora externa, no es un extractor de códigos ni un solucionador de problemas. El escáner automotriz es una computadora más que nosotros lo vamos a integrar al sistema OBD2. Es decir, es una computadora externa. Y esa computadora externa nosotros la vamos a integrar al sistema OBD2 a través del conector DLC. Esa es la importancia del conector DLC. Entonces el escáner automotriz nosotros lo vamos a conectar, lo vamos a integrar al sistema OBD2, ¿verdad? Para así poder tener acceso a las computadoras, ¿correcto? Y así poder ver lo que la computadora está viendo, lo que la computadora está recibiendo y las acciones que la computadora está tomando, nosotros la vamos a poder ver a través del escáner automotriz, ¿verdad? Ya eso nosotros lo tenemos claro porque nuestra primera clase en esta capacitación trató sobre el escáner automotriz y cómo este escáner es un componente externo y es una computadora externa del sistema OBD2 que nos va a permitir comunicarnos, interactuar con la computadora del motor. Correcto, entonces el escáner automotriz debe tener, al momento de conectarlo al conector DLC, dos funciones primordiales. Una es que este escáner encienda y la otra es que el escáner se comunique. ¿Correcto? Entonces, ahora bien, al nosotros conectar el escáner al conector DLC, debemos de ver que el escáner cumple estas dos funciones, que enciende y se comunique. Y para eso, nosotros ya sabemos que el escáner es una computadora y nosotros sabemos de que toda computadora automotriz, para poder tener un correcto funcionamiento, debe de ser administrada de voltaje de batería y de tierra. Ya nosotros durante nuestra capacitación, cuando veíamos el estudio de los sensores ST, IAT, el TPS, el sensor de oxígeno, cuando realizábamos las cartas de diagnóstico, hacíamos las pruebas de funcionabilidad de los sensores como tal, hacíamos las pruebas a los circuitos como tal y llegábamos ya a una conclusión
que la falla podría estar dentro de la computadora, pero antes de nosotros poder diagnosticar y decir de qué era la computadora, vean que en toda carta de diagnóstico nosotros recomendábamos que de qué era la computadora, vean que en toda carta de diagnóstico nosotros recomendábamos que viéramos que la computadora estaba siendo suministrada de voltaje de batería y de tierra, ya que toda computadora debe ser administrada de voltaje de batería y de tierra para que ella pueda despertar y así pueda funcionar. Es decir, que debe tener como mínimo esos dos requerimientos. Por eso es que siempre en nuestra carta de diagnóstico nosotros decíamos al llegar al final de que comprobáramos que la computadora está siendo suministrada de voltaje de batería y de tierra. Y si estaba siendo suministrada de voltaje de batería y de tierra, allí sí recomendábamos ni siquiera cambiar la computadora, sino checar la computadora. Esto es llevarla a un banco de prueba. Ya nosotros más adelante en nuestra capacitación vamos a diseñar nuestro banco de prueba. Pero vean que nuestras recomendaciones en la carta de diagnóstico siempre es comprobar que la computadora como tal sea suministrada de voltaje de batería y de tierra. Esto es muy sencillo. En el diagrama buscamos las conexiones de la computadora y vemos dónde están de dónde proviene, cuáles son los pines a donde llega el voltaje de batería y las tierras. Allí mediríamos con el multímetro y veríamos si están las presencias de estos dos valores. Entonces, como el escáner automotriz es una computadora y las computadoras tienen que ser suministradas de voltaje de batería y de tierra, entonces es el conector DLC quien va a suministrarle, ¿verdad?, el voltaje de batería y las tierras al escáner al momento de nosotros conectarlos. Es decir, que por unos de estos pines habrá voltaje de batería y de tierra, de manera que al nosotros conectar el escáner pueda cumplir al menos una de las dos funciones principales, que es encender. Para que ella pueda encender debe de ser suministrado de voltaje de batería y de tierras. Ahora bien, ese conector DLC es conocido como conector de 16 pines, porque obviamente está formado por 16 pines, en donde son dos líneas de 8 y en donde el conteo comenzará siempre por el lado izquierdo en la parte superior. Es decir, este será el pin 1 y así va contando hacia el lado izquierdo. El último número de la primera fila será el número 8, luego bajaríamos a la segunda fila donde comenzarían 9 y el último pin del lado derecho en la línea inferior será el pin 16. Entonces, estas son las características del conector DLC, dos líneas de 8 pines, comenzando el conteo del lado izquierdo al lado derecho, donde en la línea superior el pin 1 sería el del lado izquierdo y en la parte inferior el último pin del lado derecho sería el número 16. Ahora bien, es este conector el que le va a suministrar voltaje y tierra al escáner al momento de conectarlo. Ahora bien, ¿por cuáles de estos pines, de estos 16 pines es que va a haber voltaje de batería y de tierra? Aquí vemos por cuáles de esos pines serán. De manera universal, es decir, que todo conector DLC debe tener en el pin 16 voltaje de batería y en los pines 4 y 5 tierra. Si decimos que el conteo comienza en el lado izquierdo, en la parte superior sería 1, 2, 3, 4. En estos dos pines 4 y 5 tendríamos tierra y en el pin 16 tendríamos voltaje de batería. Esto es como norma universal en todos los conectores de todos los autos OBD2. En el pin 16 habrá voltaje de batería y en los pines 4 y 5 habrá tierra. Ahora bien, este voltaje de batería puede venir de un main relay, puede venir protegido por fusible, puede venir directamente de la batería. Esto es según como el fabricante lo considere, pero siempre en el pin 16 habrá voltaje de batería. Igual en los pines 4 y 5 siempre habrá tierra. Esta tierra puede ser tierra directa de chasis o puede ser tierra de computadora, pero siempre en los pines 4 y 5 debe haber tierra. ¿Qué quiere decir esto? De que hacia nosotros al momento de conectar el escáner no enciende,
nosotros deberíamos medir con nuestro multímetro en los pines 4 y 5 que haya presencia de tierra y en el pin 16 que haya voltaje de batería, ¿correcto? Porque al haber tierras y voltaje de batería tendríamos las características mínimas y primordiales y fundamentales requeridas para que el escáner pueda encender, ¿correcto? Muchas veces no enciende un escáner y se debe a que la batería está descargada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí debe haber voltaje de batería, sabemos un voltaje de mínimo 12.6 voltios, entonces si la batería está descargada aquí no vamos a tener ese voltaje, por lo tanto el escáner no va a encender. Pasa mucho con los escáneres de alta gama que trabajan con voltaje de batería, con batería descargada no tienden a encender, mientras que con los escáneres de mediana gama sí pueden encender porque trabajan básicamente también con baterías apartes. Entonces debemos comprobar siempre que haya voltaje en el pin 16 y tierra en los pines 4 y 5. Fundamental esto a la hora de conectar. Siempre también yo por mi parte recomiendo que siempre antes de conectar el escáner, cualquier tipo de escáner a cualquier auto, checar con el multímetro estos dos valores, ¿verdad? Estos tres pines, al menos los 4, 5 y el 16 con su presencia de tierras y de voltaje de batería, ya que de existir, por un ejemplo, en los pines 4 y 5, donde debería haber tierra, hay una presencia de un voltaje, bien sea por una conexión que hayan hecho antes a reparar un vehículo o porque existe un corte en el auto como tal, se puede quemar el escáner automotriz. Entonces siempre, por muy tedioso que sea, al llegar un auto deben de con un multímetro medir voltaje, presencia de batería en el pin 16 y tierra en los pines 4 y 5, que todo esté ok antes de conectar el escáner, ya que una falla, una presencia de un voltaje puede quemar el escáner como tal. Y les voy a poner un ejemplo que ocurre mucho en la línea Jetta A4, correcto. Siempre que llegue un auto de la línea Jetta A4, revisen antes de conectar el escáner que este auto posea su estéreo original, es decir, que no le haya sido reemplazado, sustituido el estéreo como tal, ya que el adaptador que usan para este estéreo nuevo hace un puente, correcto, en el cable, en un cable blanco con negro que va directamente a la terminal 7 del conector DLC, ¿verdad? Y a través de este pin él se va a comunicar con las demás computadoras, es decir, que el estéreo va a ser en su interior un puente que va a permitir que en este pin exista no solo 12 voltios, sino amperaje. De manera que al nosotros conectar el escáner se nos va a quemar el escáner, ¿correcto? Si nosotros medimos al llegar un auto de esta línea con el estéreo original, nosotros medimos acá, vamos a tener la presencia de un voltaje, casi 12 voltios, 11.7 voltios, pero no vamos a tener presencia de amperaje. Cuando reemplazan el estéreo como tal, aquí sí vamos a tener un voltaje de 12 voltios y adicional amperaje. Esto es lo que nos va a quemar el escáner. Entonces, muy importante, siempre todo auto que llegue, tomarse esos 2 minutos o ese minuto que toma medir que exista la presencia de tierras y de voltaje en el pin 16, que todo esté ok antes de nosotros conectar el escáner. Estas características nos va a permitir a nosotros por lo menos las características mínimas básicas de que el escáner automotriz encienda. Entonces ya saben, siempre de manera universal, pines 4 y 5 presencia de tierra, pin 16 presencia de voltaje de batería. Siempre como recomendación antes de conectar el escáner, medir en estos dos pines la presencia de estos valores para así evitar daños en nuestros equipos. Ahora, muy bien. Tenemos el escáner que tiene unas características fundamentales, que eran que encendiera y que se comunicara. Correcto, muchas veces ocurre de que el escáner, los conectamos, el escáner enciende, pero el escáner no se comunica con el auto. Correcto, ¿y a qué se debe esto? Eso se debe a que el escáner para poderse comunicar debe tener la característica de que
debe poseer los mismos protocolos de comunicación a los que posee el vehículo. Es decir, vean este ejemplo. Nosotros estamos hablando en este caso del protocolo ISO 9141. Si nosotros, este protocolo es muy usado por las marcas como BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, Seat, Mark, Volvo, entre otros. ¿Correcto? Entonces, para nosotros podernos comunicar con autos de esta marca, nuestro escáner debe de tener la capacidad o el mismo protocolo de comunicación que el auto. Es decir, nuestro escáner, entre sus características al momento de uno comprarla, dicen las características del escáner, debe decir que es un escáner con protocolo ISO 9141. Es esto lo que le va a permitir comunicarse con autos de estas marcas. ¿Qué ocurre? Que ocurre mucho ahora con los autos chinos que salen cada vez más al mercado. Los fabricantes utilizan las redes de comunicación que a ellos les parezca más conveniente y por ende también utilizan los protocolos más convenientes. ¿Qué ocurre con los autos chinos? De que ellos usan los protocolos que a ellos les parezcan más convenientes y muchas veces muchos escáneres no poseen esos protocolos, ¿correcto? Pero si hay escáneres que se comunican, pero para poderse comunicar debe cumplir esa característica, que el escáner debe tener el mismo protocolo que utiliza el auto como tal. En este caso, sabemos que un conector DLC está constituido por 16 cables, pero es 16 pines, pero eso no quiere decir que los 16 pines como tal posean cables. Es decir, si ustedes miran el conector por detrás, no van a ver necesariamente 16 cables. Entonces, ¿qué cantidad de cables van a ver? Ustedes van a ver mínimo 3 cables que van a ser los de voltaje de batería y las tierras, pero adicional van a ver unos cables que van a ser esos pines que va a ocupar el fabricante para los protocolos de comunicación. En este caso, en el caso del protocolo ISO 9141, van a ver que en el pin 16, como ya dijimos, de manera universal van a tener voltaje de batería. En el pin 5 van a ver tierra y en el pin 7 es donde va a estar el cable de transmisión de datos, correcto. Es decir, que por este cable es por donde el escáner se va a comunicar con las computadoras, ¿verdad? Por este cable es donde va a haber la cable de transmisión de datos a la hora de nosotros querer realizar un reflasheo o una programación de cualquier componente. Lo vamos a realizar a través del escáner, es a través de este pin. Todos los diagnósticos que nosotros vamos a realizar, los vamos a realizar a través de los pines donde haya la transmisión de datos. A través de este pin nosotros vamos a ver dónde se nos cae la comunicación. Cuando vemos el famoso código U, falla de comunicación, es a través de este pin que nosotros vamos a realizar los diagnósticos. Entonces vemos de que ya el conector DLC no es solo un conector donde nosotros vamos a conectar el escáner, sino que a través de este conector nosotros vamos a realizar diagnóstico. Es decir, que nosotros a través de los pines que ocupen nuestro conector de diagnóstico, nosotros vamos a saber qué protocolo de comunicación está utilizando el auto. En este caso, si vemos las terminales o los pines 5 y 16 y adicional vemos el pin 7, es decir, un cable que va al pin 7, estamos hablando de un protocolo ISO 9141. Igual, el protocolo ISO 14230, muy utilizado en las marcas europeas, la Renault, la Peugeot, la Daewoo, los vehículos descendientes de la Opel, ¿verdad? Igual, de manera universal, vamos a tener ocupados los pines 5 y 16, pero adicional los pines de transmisión de datos ya son los pines 7 y 15, ¿correcto? Es decir, que si vemos un conector DLC ocupado con los cables 5, 16, 7 y 15, estamos hablando con un auto con protocolo ISO 14230. Ahora vamos con lo que es el protocolo SAE J1850, muy utilizado por la General Motors y la Chrysler, correcto. De manera universal tendremos tierra en el pin 5, voltaje de batería en el pin 16 y el cable de transmisión de datos va a ser a través del pin 2,
Correcto. Ahora vamos a ver el protocolo SAI 1850 PWM. Este es muy utilizado por los vehículos Ford. Aquí vamos a ver de manera universal tierra en el pin 5, voltaje de batería en el pin 16 y a través de los pines 2 y 10 es que vamos a tener el cable de transmisión de datos. Ahora vamos a ver el protocolo más utilizado en la actualidad, que es el protocolo ISO 1725 o protocolo CAN bus. Correcto, es, como ustedes pueden observar aquí, muy utilizado en la mayoría de las marcas. Correcto, y tiene la característica universal de que tiene tierra a través del pin 5, voltaje de batería a través del pin 16, pero va a tener la cable de transmisión de datos es a través del pin 6 y del pin 14. Estas son las características fundamentales, las características básicas que nosotros debemos de conocer siempre a la hora de realizar un estudio o un análisis a la hora de una falla. Debemos conocer qué protocolo está utilizando ese auto. Es muy importante esto no solo para realizar diagnósticos, sino a la hora de comprar un escáner, de adquirir un escáner. Ya sabemos de que no es necesario comprar un escáner de alta gama para poder realizar diagnósticos, solo basta con saberlo utilizar, pero sí debemos saber a la hora de realizar la adquisición de un escáner automotriz, ver entre sus características a qué tantos protocolos tiene acceso ese escáner. Eso nos va a permitir que entren la mayor cantidad de autos, ¿correcto? También podemos tener el caso de que en el conector de diagnóstico tengamos un protocolo ISO 9141 y a la vez un protocolo CAN en el mismo conector de diagnóstico. Eso dependerá, y por eso lo hemos recalcado desde nuestra primera clase, de que todo auto es distinto. Incluso cada auto puede tener varias redes de comunicación interna, puede utilizar una red lineal, igual a una red de maestro y escalavo, igual a una red gateway, ¿verdad? Y también puede utilizar varios protocolos de comunicación. Eso dependerá de cada fabricante, por eso debemos de conocer, de analizar cada auto de manera distinta. Con esto llegamos al final de esta clase básica de lo que son los protocolos de comunicación y lo que es el conector DLC. Cada protocolo, como cada protocolo es utilizado por cada marca en específico, nosotros vamos a estudiar los protocolos de cada marca para así poder dominarla, y adicional vamos a realizar también un análisis de una falla compleja en lo que es de redes de comunicación. Es decir, que de cada protocolo de cada marca nos van a faltar dos clases, ¿correcto? De cada marca vamos a hacer un estudio del diagrama de lo que es el protocolo y vamos a realizar un análisis de una falla. Vamos a ver un estudio de una falla para que así podamos dominarla. Pero es importante ver y dominar esta primera clase, entender de que el conector DLC no es solo ese conector donde vamos a conectar el escáner para tener acceso al auto, sino que vamos a realizar diagnóstico a través de él.